Antes de nada, enhorabuena, porque tenéis un proyecto que es especial. No solo por la forma en la que os estáis organizando, sino por el propio concepto del proyecto. Es tremendamente ilusionante para un profesional y me imagino que para vosotros mucho más. Desde nuestro estudio, en realidad somos 3 estudios, colaboramos intensamente en un estudio de paisaje, un estudio de urbanista, que nosotros como estudio de arquitectura, pues somos 3 profesores de la Escuela de Arquitectura, y cuando vimos la base de vuestro concurso, la verdad es que dijimos, este concurso está hecho como un traje a medida para nosotros, porque afortunadamente damos clase de estrategia de masterplan y damos clase de vivienda unifamiliar y vivienda colectiva. Todo esto unido a tan bien definido como está el proyecto, pues dijimos, vamos a poder, porque es un ejercicio intelectual que verdaderamente nos ha animado y nos sigue animando. ¿No va? Cuando nos pusimos a trabajar en este proyecto, nos planteamos, como todos los proyectos, pero más en particular en un proyecto que mezclaba la escala territorial y el tiempo, teníamos que acabar en una solución arquitectónica de tipología de viviendas, aparte de un edificio colectivo, nos planteamos cuáles iban a ser los objetivos a la hora de solucionar este proyecto. Unos objetivos que, aunque parezcan ambiciosos, básicamente son como el pentagrama, donde luego vamos poniendo las notas que nos crean la melodía. Estaba claro que teníamos que diseñar un entorno para el desarrollo de una comunidad y no tanto una urbanización, que creo que es una clave para entender también la filosofía que está llevando vosotros a cabo en este proyecto. Teníamos claro que el paisaje era un elemento diferenciador y que potenciar cualquier elemento de paisaje era beneficioso, igual que mitigar el paisaje también podía jugar en nuestra contra. Teníamos en la cabeza, precisamente por nuestra formación académica, la posibilidad de internalizar costes, es decir, cuanto más materiales de la zona, cuantas más empresas de la zona, cuanto menos recorrido de transporte a la hora de crear las viviendas y los entornos de paisaje, eso iba a beneficiar en el proyecto, no solo a nivel económico, sino también como modelo a seguir por otras posibles actuaciones a nivel urbanístico que se pudieran hacer en la zona. Teníamos claro, y así lo expresáis claramente vosotros en las bases, que tenía que ser una aldea convivencial e integradora, que no deberíamos de hacer una organización al uso donde las distancias o los recorridos fueran o cayeran en el anonimato de las personas. Y luego también teníamos claro que la conectividad de vuestra zona de actuación con el resto del pueblo tenía que estar dentro de los márgenes o dentro de los entornos de ciudades lentas, porque las ciudades lentas son ciudades seguras, no solo ciudades seguras a nivel de vandalismo, sino también a nivel del uso de la propia ciudad. Cuanto menos automóviles o cuanto más restrictivo esté el uso de automóviles a los entornos periféricos, más capacidades podríamos tener nosotros de actuar en los entornos internos. Estos objetivos, diseñar un entorno de la comunidad, como ya he dicho, lo que queríamos era evitar lo que actualmente tenemos en la cabeza como son las típicas urbanizaciones que son de crecimientos absolutamente masivos. El paisaje como elemento diferenciador lo que nos permitía es trabajar con los recorridos escénicos para llegar a cada una de nuestras viviendas, a cada uno de los elementos de los centros comunitarios, evitando grandes recorridos y grandes distancias que nos proporcionasen sensaciones de excesiva monotonía en el paisaje. Hay criterios de implantación y articulación con el paisaje, hay criterios urbanísticos y de crecimiento, como hemos visto también en el equipo anterior y en todos los equipos, estoy seguro que es así, de crecimiento por fases, porque evidentemente no se puede acometer una actuación de esta envergadura en una única fase, y luego criterios arquitectónicos y tipológicos, que en el fondo también entendemos que es donde más flexibilidad podemos aportar. Porque los criterios de implantación y el criterio de paisaje es información que recibimos. Nosotros recibimos esa información como arquitectos, como paisajistas y como urbanistas, y las manejamos de tal forma que le sacamos el mayor partido al paisaje, al entorno que tenemos. Estos criterios de implantación y de articulación en el paisaje los hemos dividido en dos estrategias. Una estrategia de adecuación al entorno e interacción del paisaje en simbiosis con el medio, y una segunda estrategia que comentaremos adelante. Esta primera estrategia lo que nos hizo es entender cuáles son los ejes solares, entender cuáles son los ejes eólicos, es decir, de dónde vienen los vientos más importantes, dónde tenemos que hacer más hincapié a la hora de proteger nuestras viviendas, cómo podemos, de hecho, organizar nuestra tipología de vivienda de tal forma que podamos sacar partido a esos vientos, cuáles son los ejes orográficos, que no son los topográficos. Los orográficos son aquellos que definen cuáles son las estructuras del paisaje a nivel visual, y cuáles son los topográficos, que evidentemente tenemos una ladera con una pendiente no muy considerable, pero sí a tener en cuenta, y que debemos incorporarla a la hora de hacer nuestros estudios. Llamamos al Instituto
Nacional de Meteorología aquí en Cantabria, que afortunadamente tiene una estación meteorológica muy cerca de aquí, nos aportaron las cartas tanto solares, más fáciles de sacar, como las de rosa de vientos, y pudimos, a través de esas cartas solares y rosa de vientos, establecer que existe una predominancia de vientos en estas dos direcciones. Y eso lo tendríamos que tener en cuenta a la hora de posicionar nuestras unidades residenciales. Los orográficos, está claro que son las actuales estructuras del territorio que conocemos, los caminos, en este caso los campos agrícolas, con el maíz prácticamente a punto ya, y los solares. Esta primera estrategia de ecuación de integración del paisaje la combinamos con una segunda estrategia, que es la asignación de usos y la coordinación por fases. Digamos que si el paisaje nos está hablando, si el territorio nos habla, nosotros le tenemos que dar una respuesta lógica a esta información. Esta respuesta era una respuesta por fases, evidentemente, como hemos comentado al principio, donde se integraba una parte de zonificación, es decir, dónde vamos a posicionar nuestras viviendas y dónde vamos a posicionar nuestras zonas comunes, de tal forma que el propio crecimiento, el crecimiento ordenado y racional permita hacer uso de las zonas comunes desde el minuto cero de la ordenación, en su extensión y crecimiento, es decir, que no tengamos que tener toda la ordenación terminada para poder hacer uso y disfrute de las zonas comunes, sino que éstas vayan creciendo adecuadamente y acompasadamente con el número poblacional que tenemos en las unidades residenciales. Cómo este equilibrio de uso residencial y este equilibrio de uso dotacional se tiene que articular, es decir, cómo podríamos hacer una solución arquitectónica que pudiera evolucionar en el tiempo, que no fuera una cosa completamente cerrada desde el minuto cero, sino que el uso de una unidad dotacional durante los 2 primeros años pudiera ser trasladable a otra unidad dotacional porque los requerimientos así lo estaban necesitando. Y luego, una tercera parte, cómo articular todo eso con las zonas verdes y con los espacios libres. De hecho, al final, el proyecto habla por sí solo y nos dimos cuenta que precisamente fueron los espacios libres y las zonas verdes las que nos estaban diciendo cómo organizar el paisaje. Teníamos que establecer una serie de reglas del juego a nivel de isoplanas del tiempo y de isoplanas de movilidad que nos permitieran en cada entorno de establecimiento de las unidades residenciales formar pequeñas unidades de convivencia que pudieran abastecerse unas a otras y que pudieran funcionar autónomamente. También teníamos que valorizar esos espacios de convivencia. Sabíamos que era el corazón de la actividad y de las relaciones sociales se producen en las unidades residenciales, y que dotar a esas unidades, valorizar esas unidades, esos espacios de convivencia, era valorizar las propias viviendas. Y luego, por último, pero no al final, cómo podemos trabajar nuestra materia gris para que todos estos conceptos que estamos hablando tengan, desde luego, unos conceptos de sostenibilidad, pero no aplicados solamente a las viviendas. Conceptos de sostenibilidad aplicados a nivel urbanístico, es decir, ¿dónde colocaríamos estas masas de árboles para que en los vientos fríos nos pueda proteger la vivienda? ¿Qué tipo de masas de árboles tenemos que utilizar? Hoja perenne, hoja caduca, para que si tiene una hoja caduca, cuando necesitemos el sol nos pueda dar el sol. Tenemos que trabajar también con elementos arbustivos para que el viento que viene por debajo pueda sobrepasar nuestros tejados, y al mismo tiempo el viento que no nos interesa que sobrepase nuestros tejados, sino que nos dé directamente, porque es una brisa agradable, puede introducirse en la vivienda. Este tipo de cosas lo tenemos que tener en cuenta a nivel urbanístico, porque las situaciones en unas condiciones climáticas no son las mismas que si tenemos unas masas arbóreas completamente diseminadas. Los criterios de organización del paisaje, bueno, tenemos referencias arquitectónicas y referencias urbanísticas que afortunadamente están testeadas a lo largo de los siglos, y entendíamos que había que afrontar como garantía el concepto de ciudad-jardín, con todas sus consecuencias, con todos sus beneficios y también con todas sus problemáticas, pero en la balanza salía ganando el asunto. Entonces, funcionar con el concepto de ciudad-jardín nos permitía, por un lado, individualizar las soluciones arquitectónicas, aunque sí que es verdad que esta individualización de las soluciones arquitectónicas probablemente creen algún tipo de